un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. ¿Te acuerdas de esa película que se llama ¿Dónde está mi auto? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Era muy entretenida. Y que se trataba de averiguar qué había pasado la noche anterior. Claro que sí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y nadie recordaba nada. Sí, la historia es un poco eso. La historiografía es un poco eso. Te recordamos, pero no estamos seguros de cómo llegamos hasta aquí. Ah, mira, la historia es como una... Es como Dude, Where's My Car? Sí. Es donde está, siempre estamos en la misma pregunta, ¿dónde está mi auto? Claro, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo? Si nosotros estábamos tratando de hacer otra cosa, ¿cómo fue que pasó esto? Claro, ¿en qué estaba pensando? Mira dónde termino. ¿Qué hago aquí? Claro, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Mi fin de semana fue una larga pregunta de ¿qué hago aquí? Un amigo mío tenía el dicho, ya comí, ya bebí, ¿qué hago aquí? Muy buen dicho. Sí, muy mal invitado bueno. tu amigo en todo caso. No, o porque quizás bueno. era bueno. Sí, porque claro. como decía otro amigo, las visitas dan dos alegrías cuando llegan y cuando se van. Las buenas visitas, ¿cómo es? Visitas buenas son breves. Ah, no, ese no lo conocía. Sí, es como más antiguo, cuando doblemente... Visita a lo lejos mejor recibida y visita breve doblemente buena, una cosa así. Ah, oye, qué poco sociable, ya. Ya. Bueno, mientras estoy hibernando, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de esta idea loca del progreso, de que íbamos a ir mejorando y la posteridad como un invento del siglo XVII? Yo sigo pensando que vamos mejorando, pero... yo creo que nos vamos transformando. Entonces, pero que hay que suspender el juicio de si estamos mejorando o empeorando en total, porque no alcanzamos a ver el total. Pero a propósito de eso, nosotros siempre tenemos esta idea de las sociedades tradicionales como sociedades en las cuales los viejos son sabios. ¿Sí? Las personas de más edad han vivido más, saben más. Pero lo que rompió la idea de posteridad y la idea de progreso es eso. Porque la tradición ya no sirve, porque estamos inventando lo nuevo. ¿Sí? Y entonces todos estos quiebres tecnológicos que parecen como una promesa de un futuro mejor, no se vienen bien con la idea de que la edad nos haga más sabios, porque los viejos no alcanzaron a vivir esas cosas. Por ejemplo, la crisis en Japón se hizo durante mucho tiempo, mucho esfuerzo para que las personas mayores se mantuvieran al tanto con la tecnología hasta que apareció Pac-Man. ¿Y entonces? Y entonces las personas mayores no podían entender estos juegos. Ellos que habían entendido la utilidad, la productividad de los computadores, no los entendían para jugar. Y ahí se creó una brecha generacional en Japón. No había cómo enseñarles Pac-Man. No había cómo enseñarles Pac-Man. Después de cierta edad no puedes comprender Pac-Man. No, si no lo viviste cuando joven. Entonces, la idea incluso de que, si lo viviste era difícil de entender. No, bueno, era sí. fascinante. Pac-Man era fascinante. Era fascinante. Yo conocí a una persona que probó el Pong cuando era experimental en el MIT. Me decía que era increíble, era un mundo nuevo. Bueno, entonces esta idea de que los viejos son sabios se rompe con la idea de que la tecnología nos va a salvar. Entonces tenemos dos ideas sociales que están en conflicto. Por una parte, el viejo es la reserva de sabiduría. Y por otra parte, el viejo no tiene idea de nada porque estas cuestiones son nuevas, ¿qué va a saber? Tienes razón. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo ¿Qué hacemos? Investigamos. Entonces buscamos un estudio. Claro, entonces encontré un estudio muy interesante que me lo sopló mi amigo Claudio Fuentes de la Diego Portales, sobre cómo el razonamiento sobre conflictos sociales mejora con la edad. Espérate. Así como, por ejemplo, las protestas estudiantiles, gente mayor puede entenderlas mejor que gente más joven. Sí, entonces a lo mejor pasa eso. Lo que es interesante es que hicieron unos estudios comparando los ejercicios de razonamiento que hacían personas mayores versus personas jóvenes y adultos, y lo que descubrían es que las personas mayores tenían mejor conciencia mejor capacidad para tomar distintos puntos de vista, ¿sí? Para ponerse en el lugar del otro, y mejor conciencia de que nuestro conocimiento es limitado. Versus esta arrogancia que tenemos los jóvenes, como yo. No, versus esta... en la flor de la vida, como tú. Claro, versus esta arrogancia que tendrían los jóvenes de suponer que su conocimiento no está limitado.
Uno podría decir que de alguna manera la derrota sistemática a la que nos somete la vida nos haría más conscientes de que como no tenemos todos los antecedentes, tenemos que demorar el juicio. Esto también tendría sentido si sabemos que además con el tiempo los estilos afectivos de las personas mayores cambian y tienden los afectos a enfriarse un poquito con la edad. Y eso podría dar una especie de serenidad para juzgar. Entonces es muy interesante porque podríamos decir, bueno, a lo mejor las competencias técnicas o el razonamiento matemático, por ejemplo, efectivamente se erosionan con la edad. Y se pierde una cierta parte de la plasticidad cerebral. Pero por otra parte, efectivamente se gana sabiduría en el sentido de poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, primero, recordar que la tecnología es tecnología, no nos va a salvar de nada. ¿Sí? Lo único que nos va a salvar es del aburrimiento de no tener Pac-Man. Claro, es como si en algún momento de la historia hubiéramos dicho la cuchara, que es una tecnología. Es que es increíble. Aquí está el futuro. Con se esto, acabó la hambruna, tenemos cuchara. La hambruna, tenemos cuchara. Y no pensar es así. que la cuchara termina con la hambruna es lo mismo que pensar que un teléfono no claro, que el smartphone va a solucionar de nuevo la guerra o qué sé yo. La guerra, el claro. odio, la indiferencia. Entonces, pero recordar por otra parte que aunque la vida material se transforme y la vida social junto con ella, de todas maneras la capacidad para la empatía, si aumenta con la edad, entonces nos debería volver a hacer preguntarle a los viejos. Por lo tanto, tú vuelves a la idea inicial. Efectivamente, la edad nos hace más sabios. Por lo menos en la forma de pensar conflictos sociales. Esto me da una nueva lectura para mi cuento favorito latinoamericano que se llama Mi encuentro con Yaguá Harlal. ¿Tú lo has leído, de Roberto Fontana Rosa? No. Es muy bueno. Yo recuerdo ese en que tratan de deshacerse de la abuela esquimal y que la abuela se come, la dejan con un oso polar y la abuela se come al oso. Es una cosa. No logran deshacerse de la abuela esquimal. De alguna manera también es un cuento sobre la edad. En este que es el encuentro con Yaguá Harlal, es una especie de gurú. Ya. Y el como gurú, un chamán. Tú llámalo como quieras. Claro. Y a medida que van pasando los años, el gurú se va haciendo cada vez más difícil de tratar, cada vez más... con su gusto. Eso pasa también. Hasta el punto que el protagonista solo llega a una sola e inefable conclusión, es que la edad no nos hace ni más sabios ni más tolerantes, sino que acentúa nuestros peores defectos. Que es otra bueno, también, sí, también pasa, pero es que no tiene por qué pasar de nuevo. No estamos transformando, no estamos mejorando ni empeorando. O sea, no somos de ninguna manera. Somos de varias maneras y vamos cambiando con el tiempo, pero en total no alcanzamos a saber si la cuestión va para arriba o para abajo. Tú estás como Einstein, como estoy aquí, ya no estoy aquí. No estoy ni ahí. De Einstein el chino Rigo en un solo movimiento. Exactamente, claro, porque si estoy aquí, ya no estoy aquí. Exactamente. Bueno, y tenemos canción para esto. Por favor. Esta. Yo no me voy con el nuevo, yo me quedo con el viejo. Yo no me voy con el nuevo, yo me quedo con el viejo. ¿Estos son tus tropicales clásicos? Claro, este es Credencio Salcedo, yo me quedo con el viejo. Con ese nombre, ¿cómo uno no se va a quedar con el viejo? Porque fíjate, esta manía de ir renovando las cosas, de ir cambiando todo, también hay algunas cosas que conservar. Tú sabes, yo soy una persona muy conservadora. Sí, no, siempre lo he visto. Qué lindo nombre es Credencio. Sí, y con Salcedo además. Le pega, pero... Y con cumbia. Perfecto. Ya. Muchas gracias. Chao. No me quejo. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.